en especial, lo público, donde otros participan, y hasta dónde quiero compartir con la comunidad, ¿no? Con la comunidad lo que aparece ahí. La distinción entre la vida en línea, y fuera de ella, eso que decimos adentro, offline, inline, ¿no? Se vuelve cada vez más difusa. Ya no sabemos, ¿no?, cuál es el límite entre lo que está fuera de línea y lo que está dentro de lo que decimos en línea, ¿no? ¿No? Hasta incluso decimos, esto va a estar en línea, no va a estar en línea, se vuelven ya palabras significantes, palabras que ya usamos en la vida cotidiana. Hace ratito les comentaba esta cuestión del autismo. Voy a hacer otra vez un pie de página. No me dejarán mentir que ahora utilizamos, por ejemplo, el verbo autistear con la tecnología, ¿no? No estés de autista, no estés autisteando, etcétera. Jugamos con esa palabra que nos remite a no te aísles, no dejes de convivir, ¿no? Es decir, vente con todos, vente con nosotros, ¿no? Estamos como, ¿cómo se vuelve todo esto algo que se vuelve ya este tipo de palabras en el uso de lo cotidiano? Las redes virtuales tienen un alcance casi infinito, incontrolable, con una trascendencia global e instantánea. Es decir, el alcance que podemos tener en el ciberespacio, digo casi infinito, ¿no? Porque es inconmensurable, es enorme, ¿no? Es decir, nos lleva a terrenos nunca explorados, que nos sorprenden, ¿no? Y que nos rebasan de todo. Y podemos estar de forma instantánea en otro lugar. Instantánea, sí, lo que decimos en tiempo real, ¿no? Esta palabra del tiempo real también es muy interesante, ¿no? ¿Qué es esto de lo inmediato, de lo instantáneo, ¿no? La rapidez y la inmediatez se han convertido en rasgos distintivos de esta era, ¿no? Es todo inmediato, todo rápido, todo urgente, emergente, ¿no? Donde las nuevas generaciones, ¿no? Los jóvenes, los niños, los adolescentes, buscan identificarse con valores e ideales. Todo el tiempo están metidos en el ciberespacio, que a veces nos cuesta trabajo entender. A mí de pronto, les voy a ser muy honesta, cuando me dicen, es que toda esa información está en la nube, ¿de verdad? Me cuesta trabajo, y lo uso y lo hago, me cuesta trabajo abstraer lo que eso implica, ¿no? Me cuesta mucho trabajo abstraer, entender, acordar lo que eso implica, ¿no? Además, las palabras que ya se utilizan, en línea, en la nube, todas estas cuestiones que parecen tan sencillas son sumamente complicadas. Estos son algunos de los motivos que invitan a conocer y analizar los vínculos sociales que se construyen en el ciberespacio, ¿no? Es decir, ahora tenemos los que trabajamos en la psicología, en la clínica, en el psicoanálisis, en la pedagogía, en la educación, los padres de familia, ¿no? Todos los adultos que tenemos contacto con niños o con jóvenes, que creo que somos casi todos en el mundo, ¿no? Estamos todo el tiempo al pendiente de a dónde se conectan los niños, con quiénes se conectan los niños. Ahora es muy fácil, ¿no? Estas cuestiones también peligrosas, ¿no? De que de pronto puede haber desconocidos en la red, ¿no? Y esta cuestión de los intercambios. Es decir, empiezan a haber cuestiones de lazo social, ¿no? Que pueden ser benéficos, pero también pueden ser en un momento dado peligrosos. Hay una cierta advertencia. Estamos advertidos que no todos los vínculos sociales que construimos a través del ciberespacio, ¿no? Pueden ser, vamos a decirlo así, armónicos, benéficos, funcionales, como le queramos decir, ¿no? El psicoanálisis no es ajeno
estamos implicados. Y una de sus tareas es explorar, ¿no? Que es un poco de los que nos dedicamos a pensar desde el psicoanálisis, es explorar cómo el ciberespacio, ¿no? Este espacio cibernético influye en todas las posiciones que tomamos en la vida. Nuestra posición frente al mundo en general, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en la escuela, en la comunidad, está influenciada. Cómo el ciberespacio tiene que ver, ¿no? Hace un ratito antes de la conferencia se acercó Jorge, quien me presentó, y me dijo: estoy apenado, no sirve el wifi, ¿no? El internet está fallando, ¿no? Ojalá tengamos gente, ¿no? Estamos trabajando en ello. Y entonces yo pensaba, ¿no? Justo eso, ¿no? Cómo ya estamos determinando nuestros lazos sociales, es a ver si tenemos gente, porque no sirve el internet. Y dije, ¿no? Va a haber gente, ¿no? Pero ya nos ponemos esas condiciones, y a veces sí, nos pasa, ¿no? Estamos buscando el internet en algún lado para podernos conectar con el mundo, con nuestros seres queridos, todo el tiempo. Se vuelve algo que ya es intrínseco, por decirlo, parte del cuerpo, ¿no? Entonces, influye todo, influye ya en todo lo que, nuestra manera de relacionarnos con el mundo, permitiéndonos formular preguntas sobre el lugar que ocupa la cultura, ¿sí? En cada niña, en cada niño, en cada adolescente, pero yo diría en cada ser humano, ¿no? ¿Cómo todo esto nos impacta? Les voy a platicar algo que nunca se me va a olvidar, que es algo muy, muy lindo y a la vez muy fuerte. Mi padre, digamos, hace unos 5 años, ¿no? Y empezaba a usar chat, ¿no? El WhatsApp, ¿no? Y toda la cuestión del celular. Él ya estaba a mí, me decía, nunca se me olvida, es que si yo te mando esta fotografía que te acabo de tomar, me voy a quedar sin ella. No, es que si yo te la mando, ya no la voy a tener. Y yo le decía, no, si me la mandas, la vas a seguir teniendo tú. Y no podía entender, como si me mandaba una foto, ¿no? Se la podía seguir quedando. Algo que ahora nos parece verdaderamente obvio, ¿no? Pero tiene que ver con la generación, con las generaciones, ¿no? Con la forma de pensar. Ahora los bebés ya hacen así, ¿no? El iPad, ya casi nacen haciendo así. Es increíble, ¿no? Es parte, ya se empieza, ¿no? a inscribir en el cuerpo, ¿no? Toda esta cuestión, ¿no? Y no me dejan los niños, ¿no? Nos enseñan a los adultos cómo manejar las cosas. Ahora se vuelve al revés, ¿no? Los hijos o los nietos nos enseñan a cómo usar la tecnología. Entonces, cuando decimos la posición que tenemos frente al mundo, cómo el ciberespacio nos afecta en la posición que tenemos con el mundo, tenemos que entender que desde el psicoanálisis le llamamos a toda esta concepción o conceptualización de la posición que tenemos frente al mundo, le llamamos división subjetiva, que no es otra cosa, no voy a meter mucho eso, pero que no es otra cosa que es la subjetividad. Cómo cada quien tiene una posición subjetiva, desde una posición, vamos a decirlo así, propia, de cómo ve el mundo. Nadie ve el mundo de la misma manera, nadie lo vemos de la misma manera, ¿no? Cada una y cada uno de nosotros lo vemos de otra manera, y eso es la forma en que vamos digiriendo, significando, ¿no? Toda esta cuestión, ¿no? que vamos interactuando. Entonces, esto es muy importante porque entonces la subjetividad, nuestra posición subjetiva, cómo vemos cada uno y cada uno de nosotros el mundo, tiene que ver con la manera de entender el lenguaje.
Toda nuestra forma de comunicarnos con el mundo es a través del lenguaje. Ojo, el lenguaje no es palabra nada más. El lenguaje tiene que ver con silencio, ya lo vimos, ¿no? Tiene que ver con silencio, pero va más allá del silencio. El lenguaje tiene que ver con todo lo que podemos, lo voy a decir así, interpretar. Todo. El estilo, ¿no? Lo que vemos, lo que sentimos, ¿no? Lo que percibimos, lo que decimos, lo que callamos, todo eso es lenguaje, ¿no? Y entonces, esto es interesante porque esta posición subjetiva, esta subjetividad, nuestra forma particular de ver el mundo, que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Es ahí donde la virtualidad, el mundo de lo virtual, se ha convertido también en una forma de lazo social. Y yo diría, fundamental. Es decir, ahora ya no podemos vivir sin ese lazo social que es la virtualidad. Todo el tiempo estamos en comunicación virtual, todo el tiempo. Incluso cuando a veces nos hablan por teléfono y es raro, ¿no? Empieza a ser un poco raro, ¿sí? Pues todo es... Incluso yo cuando hablo con los jóvenes en el consultorio, dicen, es que estuve hablando con una chica y con un chico. ¿Estuviste hablando o estuviste chateando? Ah, bueno, no, chateando. Ah, bueno, entonces no estuviste hablando. No, chateando. Y empieza a haber una confusión, ¿no? Entre lo que es, no, hablar es hablar, ¿no? Y escribir es escribir y es chatear. Entiendo que ahora puede haber mensajes de voz, pero me refiero evidentemente, incluso aunque sean mensajes de voz, ¿no? Es un mensaje de voz, no tiene que ver con una conversación, ¿no? Real, ¿no? Como si lo está. Entonces, el Internet, que es el que nos permite entrar en todo este mundo, el ciberespacio, nos ha demostrado, ¿no? Que las relaciones pueden construirse a partir de la distancia y del mundo digital. De hecho, sería difícil comprender nuestra época hoy en día, ¿no? Sin los puentes creados por la tecnología y ahora por la inteligencia artificial. Ya es casi imposible. Entonces, todos los seres humanos construimos el mundo y nuestra realidad a través del lenguaje, de una capacidad única que no se encuentra en el reino animal. Esto es importante. Lo que nos diferencia entre muchas otras cosas con el reino animal es la posibilidad de poder interpretar el lenguaje, en la multiplicidad de las interpretaciones. No quiere decir que los animales no tengan códigos, por supuesto los tienen, pero la posibilidad de jugar y de interpretar es de lo humano, es de lo humano. Entonces, la primera forma de virtualidad, que esto lo quiero subrayar, la primera forma de virtualidad de la humanidad es el lenguaje. El lenguaje ya es en sí mismo la virtualidad. Entonces, lo virtual existe desde que existe la humanidad. Esto es muy importante, muy importante. Ha cambiado con la tecnología, pero no hay más virtualidad que el lenguaje en sí mismo. Así las formas de comunicación hemos utilizado durante mucho tiempo, tienen también y están también relacionadas con lo que hoy conocemos con el ámbito virtual. Es decir, tiene que ver con lo virtual, pero es el lenguaje. La posibilidad del lenguaje en todas sus dimensiones es ya la virtualidad. Y entonces el lenguaje ha sido fundamental en la vida humana, es fundamental. Nos permite establecer el campo que nosotros, los que nos dedicamos al psicoanálisis, exploramos, ¿no? Y nos preguntamos constantemente. El lenguaje no solo tiene la función de comunicar, que esto también es muy importante. De hecho, la naturaleza del lenguaje tiende a producir equívocos, ¿no? Hay errores, hay fallas, ¿no? Siempre tenemos malos entendidos. El lenguaje no comunica a la perfección. El lenguaje tiene fallas
y por lo tanto ahí es cuando se provocan los malos entendidos. Y siempre hay malos entendidos. Por lo tanto, no podemos decir que los equívocos son errores. Más bien, los equívocos del lenguaje nos revelan la completa articulación del lenguaje humano. El lenguaje humano es complejo, muy complejo. Por lo tanto, tiene que tener estas fallas para mostrar esa complejidad. Entonces, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa con el mundo de la virtualidad? Me voy un poquito más rápido, de la virtualidad, cuando pensamos, por ejemplo, en los niños, ¿no? En los adolescentes. Si bien pensamos que los niños de entrada y luego la adolescencia, ¿no? Están en un proceso de madurez, que como les dije en un principio, el psicoanálisis no se acerca a eso, no lo rechaza, pero tampoco se acerca a eso, ¿no? Más bien podríamos pensar que los niños y los adolescentes y los adultos, si es que podríamos llamarlos así, son diferentes momentos de relación con el lenguaje, ¿no? Una forma de relacionarnos con el lenguaje. A veces decimos, ¿no? Ay, este es un niño, un adulto pequeño porque habla muy formal, ¿no? O a veces decimos de un adulto, este es muy infantil, ¿no? Utilizamos esas como para poder ubicar ciertos momentos de cómo nos relacionamos con el lenguaje. Es muy interesante cómo el avance tecnológico también, ¿no? Y el uso de la tecnología ha ido transformando, ¿no? Toda esta cuestión, ¿no? También de lo que un niño es capaz, de lo que un adolescente es capaz de comunicar y lo que un adulto. Porque como yo les decía hace un rato, ahora quienes nos enseñan a utilizar la tecnología no son los adultos, se convierten, es al inverso, son los niños, ¿no? O son los hijos, los que les pedimos a los hijos que nos enseñen y nos ayuden, porque esto ha sido tan rápido que no hay forma de poder aprender, ¿no? Con H y sin H, lo que implica la tecnología. Yo quiero como señalar, tampoco me voy a meter mucho, pero ¿a qué le llamamos adolescencia en este sentido? ¿No? Ya les dije hace ratito a qué le llamamos infancia, que tiene que ver con el silencio, y a qué nos referimos con adolescencia. Si bien la palabra adolescencia no es una palabra que utiliza mucho el psicoanálisis, ¿no? Freud, que es el padre del psicoanálisis, usaba más el concepto de pubertad. Tampoco es una palabra que rechazamos, para nada, porque es interesante la palabra. La palabra, ¿no? Comúnmente se dice que es aquel que adolece, ¿no? Que adolece una transición. Esa es, digamos, la forma más evolutiva de decirlo, ¿no? Como la palabra indica, el que adolece. Sin embargo, yo podría reacomodar, o yo podría argumentar que no estoy tan segura si es el que adolece el adolescente, o más bien es aquel, ¿no? El adolescente es aquel, no estoy hablando de edad, cualquiera de nosotros, es aquel que tiene desfasado, vamos a ponerlo así, el cuerpo real con su posición subjetiva frente al mundo. Lo voy a explicar de otra manera, ¿no? Va más rápido, va tan rápido su cuerpo real y movimiento, lo que le llamamos el cambio de la biología, ¿no? Va tan rápido que no le alcanza todavía la subjetividad para acomodar esos cambios de cuerpo. Entonces se vuelve una revolución, ¿no? Por eso decimos que los adolescentes, ¿no? Los desplantes que tienen, el mal humor, todo lo que decimos, ¿no? Pero es precisamente porque hay esta ansia, este desfase entre la rapidez del cuerpo real, lo que va pasando con el cuerpo, y lo que pueden acomodar. Es una chambota, es una chambota. Quizá cuando decimos que ya somos adultos, que tampoco sé qué quiere decir eso, ser adulto, ¿no? Lo tenemos medio acomodado, pero es medio acomodado,
¿no? Entonces, es muy interesante. ¿Por qué? Porque empieza a haber esta necesidad de compartir con otros. Por eso el adolescente decimos, no es que nada más quiere estar con los amigos, con las amigas, no. A ver, más allá de eso, necesita de otros en comunidad para poder acomodar y negociar eso que solo no puede, o que sola no puede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ciberespacio, me voy a ir un poquito más rápido, esta posibilidad comunitaria de lo cibernético, pensemos, por ejemplo, en los juegos, que te puedes comunicar con otros a través del juego, ¿no? Es una forma de dejar el cuerpo real en otra parte, ¿sí? E intercambiar de manera virtual, lúdica, creativa, ¿no? Y negociar con eso con otros, ¿no? Entonces, eso se vuelve una herramienta también. Estoy generalizando, por supuesto que hay que hablar de cada uno, ¿no? Y de cada una, pero eso se vuelve también una manera de negociar eso que del cuerpo no puede acomodar de otra manera, ¿no? Entonces, para hacerlo de una forma más como, porque voy a ir cerrando para poder escucharlos y poder aterrizar un poco más. La tecnología, el mundo de lo virtual, las redes sociales, el internet, lo que llamamos toda esta cuestión en línea, viene a ser un posibilitador, una herramienta más del mundo, ¿no? Un posibilitador de lazos sociales, de hacer lazos sociales, donde el lenguaje mismo ya es la virtualidad. Y son cuestiones que se van a través de la tecnología, ¿no? Concretando. Que puede haber que se nos pierde un poco el límite entre lo íntimo y lo externo, por supuesto que sí, ¿no? Por eso pasa, por ejemplo, muchas cuestiones que los que trabajamos en el psicoanálisis de pronto nos llegan, ¿no? Casos, por ejemplo, donde hicieron publicaciones público, fotos, por ejemplo, de adolescentes sin ropa, ¿no? Y se vuelve un problema, estas cuestiones virales, ¿no? ¿Cuál es el límite, ¿no? Una vez que algo entra a lo virtual, es casi ¿cómo detenerlo? Nos asusta, nos apabulla, ¿no? Nos aplasta, se vuelve un monstruo también que muchas veces puede ser incluso hasta paranoico, ¿no? Nos empieza a perseguir. Bueno, yo quisiera dejar hasta acá, me gustaría escucharlos, escucharles preguntas, comentarios y poder a lo mejor aterrizar ciertas cuestiones que sean de su interés para que yo pueda ¿no? Ir como dirigiéndome de alguna manera a las dudas y a los comentarios. Damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguno tiene una pregunta, puede levantar la mano y le daré el micrófono. Perdón, si hablamos de psicoanálisis, en principio, tal vez la ortodoxia dice de la etapa oral, ¿qué tanto esta necesidad de buscar el contacto con el otro tiene que ver con dicha oralidad? Por un lado. Por otro lado, el que me pongan un like o 5 millones de likes, ¿qué tanto se conlleva con la siguiente etapa, que es la sadicoanal? O sea, querer atesorar muchos likes. Me parece que este tipo de análisis debería de atarearnos, por así decirlo, para encontrar pues respuestas al respecto. Bueno, es interesante lo que dice. Yo lo que le podría contestar, o podría yo comentar, no más que responder, es que una de las cuestiones que nos hereda el psicoanálisis, ¿no? Con sus conceptos, como lo oral, lo anal, lo fálico, ¿no? Lo
latente, lo genital que nos hereda Freud, no es precisamente para aplicarlo a ciertas cuestiones, sino para pensar, ¿no?, cómo se mueve la sociedad, ¿no?, que es un poquito lo que está diciendo. Por supuesto que la humanidad tenemos la necesidad de hablar y de comunicarnos, y por eso estructuralmente estamos en lazos sociales todo el tiempo. Yo no podría decir que eso es solamente oralidad, porque tendría que decir que es un conjunto de muchos elementos, incluso desde el psicoanálisis que se da. Pero mejor me voy a enfocar esta cuestión de los likes, más allá de tratarlo de vincular con el psicoanálisis. Yo creo que esto de los likes es muy interesante, porque el mundo de lo íntimo y de lo público, que eso es lo interesante, se ha vuelto tan importante a través de las redes sociales, que la necesidad de reconocimiento a través de los likes es brutal. Es decir, es impresionante cómo puede haber un cambio de estado de ánimo en un joven, en un adulto, no podría decir tanto en un niño, porque no es exactamente igual todavía, pero en un joven o en un adulto, de qué tanto me miraron lo que puse y lo que publiqué, ¿no?, porque así me siento reconocido. O quién me lo puso también, ¿no? ¿Quiénes son esos o esas que me pusieron el like? Tiene que ver con el vínculo social, ¿no? Estamos todo el tiempo preocupados por el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento del otro a través de ponerme o exponerme, ¿no?, exponerme ahí en lo público, ¿no?, para que el otro pueda tener un comentario de lo que yo digo, o de lo que yo pienso, o de lo que yo publico, ¿no? Entonces, lo que está en juego todo el tiempo en estas redes sociales es el reconocimiento, ¿no? O sea, ¿por qué publico? ¿O para qué publico? Incluso un libro, para que eso, que ya no es mío, sea del otro. Y entonces el otro le diga, en el momento que publico ya no es mío, ya es del otro, de nosotros, ya no es propio, ya es público. Entonces el lenguaje es público. Bueno, usted mencionó varios aspectos acerca de la proyección humana, la subjetividad, el lenguaje, la transformación del lenguaje, el lenguaje virtual, la capacidad de transformar lo que miramos alrededor, el lenguaje. Bien, entonces, otra pregunta. Usted habló del lenguaje, pero existen determinados límites o determinado número de palabras para poder descifrar o para poder entender esa diferencia entre un niño, un adolescente y un adulto. Hay determinadas normas que el lenguaje marque. Esa es una. Otra, la subjetividad. Yo me pregunto, estos medios están relacionados con la subjetividad para la proyección o para la destrucción de uno mismo. Ya como última, tercera pregunta, el proceso que se sigue siempre dentro de las relaciones sociales, usted lo mencionó, es el proyectarse. Entonces, los medios lo que hacen es, esa herramienta que usted manejaba es retomar y proyectarse y llenar esas necesidades humanas. Una pregunta muy amplia, bueno, son tres, son más de tres, son amplias. A ver, voy a tratar de entender y voy a tratar de contestar lo que pienso, ¿no?, con relación a lo que menciono. ¿El lenguaje es limitado? Sí. El lenguaje no es limitado, sí, pero es necesariamente limitado. ¿A
qué me refiero con eso? Que yo puedo sentir, mi cuerpo puede sentir, ¿no? Muchas cosas. Y lo que yo digo es muy distinto a lo que el cuerpo siente. ¿Se acerca? Sí, se acerca. Yo puedo decir, cuando le digo a alguien, no encuentro la manera de decirte que te quiero mucho. Quiere decir que lo que siento rebasa esa frase, pero es la única manera de poderlo decir. Entonces el lenguaje, para decirlo de otra forma, nos posibilita pero nos limita. Y gracias a esa posibilidad y límite del lenguaje es que existe la posibilidad, por eso está viva la literatura, la poesía, podemos interpretar, podemos trabajar en la clínica y podemos hablar. Y puede haber males entendidos, afortunadamente. Si hubiera bien entendido, no hablaríamos. Quedaría abrochado todo. O sea, ¿no? Entonces tiene que haber males entendidos para poder hablar. Aquí esto que decíamos, los equipos. Entonces, si existe diferencia entre un niño, un adulto y un adolescente en el lenguaje es lenguaje. Y la posición que cada sujeto utiliza o cómo se posiciona en eso es singular. Sea niño, sea adulto o sea adolescente. Por ejemplo, hace poco me platicaba un padre que tiene un niño de 4 años, ¿no? Y le platica, salen a pasear y entonces le dice siempre que van a caminar alrededor de la manzana de la casa, ¿no? Y entonces un día le dice, está manejando el padre y le dice, ¡ay, me pasé la calle! Y el chiquito le dice, bueno, vámonos a comer una manzana. Entonces, uno dice, ¿qué tiene que ver eso con el otro? Claro, el niño relaciona la manzana con la calle, ¿no? Está perfectamente bien utilizado en la lógica, ¿no? Tiene una lógica. Lo que quiere decir es, eso no está mal, ni bien. La posición ante el lenguaje es una posición del lenguaje. ¿Quién corrige el lenguaje, si está bien dicho o mal dicho? Esa es una cuestión más cognitiva, pedagógica, educativa. El lenguaje lo usamos, ¿no? Y nos posicionamos porque nos arroja a nosotros el lenguaje. El lenguaje nos permite, nosotros somos producto del lenguaje, ¿no? Entonces, si clasificamos niño, adolescente y adulto, ya pasa por otro lado, ¿no? Bueno, eso por ahí, creo que es un tema muy interesante que podríamos meternos mucho más, ¿no? Voy a permitir otras preguntas y regresamos si había otras. Adelante. Hola, gracias, buenas tardes. Cada vez que iba comentando esta parte de su ponencia, la verdad ha sido súper interesante y me ha ido llevando poco a poco a una película que hace tiempo salió, en el 2018, que se llama Ready Player One, que justo habla sobre toda esta parte de cómo el mundo interactivo, el mundo virtual es necesario para un mundo futuro. Y justo con esto en mente, una de las grandes cosas que encontraba y que poco a poco fui como adentrando aquí, es esta parte del problema de la identidad que empieza a surgir desde la infancia y se lleva allá a niveles un poquito más altos, y justo con esta identidad, pues la parte de la construcción social y los vínculos que ha ido como entrelazando para entendernos, ¿no? Y creo que mi pregunta está en la parte de cómo desde su perspectiva ha tomado y ha aterrizado estas problemáticas de los niños, porque al final, tal vez como uno como hermano, uno como padre, o uno como primo, como estas partes, pues al final no los vemos, pero sabemos que puede haber ciertos problemas por toda esta nueva interacción, ¿no? Creo que esa es la primera pregunta, y la otra nada más es un comentario sobre la parte del lenguaje. Definitivamente el lenguaje virtual es un lenguaje porque está hecho sobre un lenguaje, y el lenguaje es el lenguaje de programación. Entonces, bajo la misma lógica de la manzana, sucede esta parte. Exactamente. Es esto. A ver,
Un comentario interesante, ¿no? Muy interesante porque, a ver, lo primero que se me ocurre, ¿no?, para pensar es el lenguaje es virtual y tiene una lógica, ¿no? No es azaroso, no es arbitrario, tiene una lógica, así como el inconsciente también tiene una lógica, ¿no? Entonces, a veces nos sorprendemos o nos preocupamos de que los niños o los adolescentes tengan exceso, ¿no?, vamos a ponerlo así, del lenguaje tecnológico virtual, ¿no? No sabemos qué hacer con eso, ¿no? Porque están muy metidos, porque están en el consultorio, vemos todo el tiempo que llegan padres y dicen que no lo puedo sacar de los videojuegos, no interactúa, ¿no? Tenemos que dosificar, pero tampoco nos hace caso, ¿no? Entonces los adultos, como bien lo dijo el primo, el tío, el padre, el hermano, ¿qué hacemos con eso?, ¿no? Porque esto nos está ganando. A mí me parece, no hay recetas, no podemos generalizar ni globalizar, no hay que hacer globalizaciones, no hay que globalizar y no hay que generalizar, porque no hay recetas. El lenguaje, como el lenguaje tecnológico, que es parte del lenguaje, ¿no?, nos permite, pero no hay que abusar de la tecnología para eso. Es decir, que lo que quiero decir es, así como es una herramienta para comunicarnos con el mundo, ¿no?, el exceso puede entorpecer y ensordecer la posibilidad, ¿no?, de la comunicación con el mundo. Entonces, ¿cómo poder diferenciar esto? Me parece que primero, cuando decimos que no hay que globalizar, hay que particularizar. Cada caso es diferente y hay que estar presentes, hay que escuchar, hay que ver de qué forma cada niño, cada adolescente o cada adulto hace uso de ese aparato tecnológico, ¿no? Porque si de entrada nos asusta y lo vemos como un monstruo, vamos a entorpecer. Hay que escuchar, hay que ver de qué manera ese aparato está siendo posicionado por ese sujeto en una particularidad. Si permite, cómo permite; si no permite, cómo no permite. Y por ahí, ¿no? Porque si de entrada nos aterrorizamos, ¿no?, tampoco es una solución. El mundo va caminando en esto y nos permite un montón de cosas. Entonces, no podemos estandarizar, no podemos globalizar, no podemos generalizar, ¿no?, pero sí tenemos que entender que es parte de nuestro mundo, ¿no? Como dice una amiga emocionada con exceso propio. No sé bien qué sea eso, pero algo de eso nos suena, ¿no? Sí. Ahí está, eso está, ¿no? Ahí estamos, ahí habitamos, ¿no? Ahí nos movemos, es parte del mundo. Lo mismo podríamos pensar, por ejemplo, con los medicamentos. Los medicamentos posibilitan, curan, no curan, hay exceso. Es otro tema interesantísimo, ¿no? Preguntas similares, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿No? Y entonces ahí la respuesta es particularmente. Hay que ver, hay que leer, hay que escuchar, hay que pensar. En esto sí no hay recetas. Eso es algo que es muy importante. Hola, Lina. Aquí había, bueno, allá y luego acá. Y aquí hay alguien también. Muchas gracias por la charla. La verdad me pareció muy interesante, como comentas, que una primera forma de virtualidad es el lenguaje, ¿no? Y cómo a través ahora del mundo virtual podemos relacionarnos de nuevas maneras, ¿no? Yo puedo ser un avatar, no sé, un unicornio rosa si quiero, o puedo tener una identidad anónima, y creo que, no sé, es un fenómeno interesante lo que ocurre
las redes sociales, como esta virtualidad termina dándole un poco a lo de la identidad que comentas, porque volviendo un poco a la adolescencia, como adolescente ahora tienes que gestionar tu identidad. Y bueno, yo soy adicto a Facebook. Recuerdo mucho un libro que se llama Irresistible y justamente habla de adicciones comportamentales. Habla de un centro de rehabilitación en Estados Unidos llamado Restart, en el cual justamente acuden aquellos el cuales son adictos a los videojuegos. Habla de World of Warcraft, por ejemplo, pero justamente hace un análisis que las redes sociales nos someten a tantos estímulos que nos hacen dependientes a ellos, ¿no? También preguntabas de qué subo, para qué lo subo. Creo que mucho de mi generación es a veces como por inercia, por estar ahí, para que me vean, para ser visible, ¿no? Para que te vean. Sí. Entonces, como quisiera saber tu punto de vista respecto a esta parte de las adicciones comportamentales y el cómo, no sé, o sea, como individuos debemos de gestionar ello, ¿no? Muchas gracias. Es también muy interesante que utilices la palabra adicción, ¿no? Supongo que tiene que ver con esta inercia repetitiva, insistente, intensa, ¿no? De, como bien lo dices, de querer estar ahí. Y ese querer estar ahí es una forma de pertenecer, ¿no? De pertenecer, de estar en el mundo virtual, estar en el mundo virtual, ¿no? Pero es una forma de estar en el mundo, ¿no? Y de que te miren, ¿no? Eso no es nuevo. La forma es de nuestra era, pero eso ha estado siempre en la humanidad. Es decir, hay cuestiones que tienen que ver con el movimiento de la época y el cambio de la época, que tienen que ver ahora con las tecnologías, pero este deseo, que le llamamos a veces necesidad de pertenecer, de estar, de que te miren, es parte del humano, del lazo social de siempre, ¿no? Entonces cambian las formas, ¿no? Como cambian también los padecimientos. Cuando Freud habló del psicoanálisis, hablaba de sus histéricas. Ahora, no quiere decir que eso que trabajó Freud ya caducó, no, para nada. Ahora, eso que Freud vio su época, nos permite ver la nuestra también, aunque sea otro momento, ¿no? Son pistas, ¿no? Lo que te quiero decir con esto es, esto de ponerlo, esto de calificarlo, me parece que está fuera de lugar, no es ni bueno ni malo, es. Y el punto al ser, al decir es así, lo importante es que nos hagamos preguntas y no dejemos de hacernos preguntas de qué implica para cada una y una de nosotros. Esto no es bueno ni malo, está siendo así. Y lo importante es la pregunta. Mientras que no cerremos los ojos, yo digo así, ¿no? Y no sea solamente una inercia, sino que esa inercia nos permita preguntarnos, entonces vamos progresando. No dejar de hacerlo. ¿Me explico? Sí. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Primero que nada, muchas gracias. Creo que fue un acercamiento muy interesante y agradezco que abra la conversación. Mi duda, o el punto en el que me gustaría profundizar, va un poco relacionado a la pregunta anterior sobre la identidad. Me parece que en este deseo tan humano de ser vistos, de validarnos a través del otro, las redes sociales de repente pueden moldear, no solo las redes sociales, sino en general el ciberespacio, este avatar que hablábamos, que construimos, de repente puede empezar a moldear quiénes somos en el mundo físico. Es decir, los comportamientos, actitudes que yo dejo que otros vean, porque al final lo que otros ven que yo soy solamente es lo que yo permito que vean. Entonces, de estas partes que yo permito que ellos vean, las que más reciben validación, entonces se hacen como una cámara de eco en mí, y esas partes yo las acreciento. Es decir,
Si el adolescente ve que sube algo que da risa, entonces recibe validación y empieza a subir más cosas que dan risa y él mismo se empieza a convertir en un payaso. Si, no sé, algo que pasa mucho entre mis congéneres es ya no viajan por disfrutar el viaje, sino por publicar la foto para que vean que viajaron. Entonces, no tanto por catalogarlo, pero ¿qué tanto podemos hablar sobre esta construcción de identidad, sobre todo en la parte de la adolescencia, que creo yo es cuando más estamos en una búsqueda? ¿Qué tanto influye, y si lo ha visto en la clínica, el ciberespacio a la construcción del yo en el mundo real físico? Gracias. Una pregunta bien compleja, pero bueno, a ver, creo que se me ocurren varias cosas, ¿no? No sé si exactamente voy a contestar, pero se me ocurren varias cosas. De entrada, la diferencia de identidad e identificación. Son dos cosas distintas, ¿no? La identidad, como si bien la palabra nos dice, tiene que ver con idéntico. La identificación tiene que ver con el otro. Entonces, me parece que podríamos pensar más en una identificación. A mí no me queda muy claro qué es una identidad, ¿no? Es decir, si bien es un concepto que tenemos que estar pensando todo el tiempo cuál es mi identidad, la identidad siempre tiene que ver con la identificación al otro, a los otros. ¿Me explico? Entonces, no hay identidad sin el otro, no hay identificación sin el otro. Por ejemplo, en Argentina, porque se me ocurre ahorita, cuando nos piden les piden su tarjeta de su INE, DNI, es de identidad. Aquí nos piden, nos da por favor su credencial con qué se va a identificar, ¿no? Entonces, son dos palabras que tienen que ver con el otro, ¿no? Entonces, me parece que la pregunta ahí tiene que ver con cómo me voy construyendo esa identidad a partir de las identificaciones que voy teniendo con los otros. Entonces, me parece que las redes sociales tienen que ver con eso. Voy poniendo para que me reconozcan en tanto me voy identificando con los otros y me voy uniendo a eso que el otro, como social, también me exige. Y se me ocurre otra cosa, la diferencia entre exhibir y exponer. ¿Exhibo o me expongo? Ustedes me van a decir cuál es la diferencia. Es bien interesante, ¿no? Porque cuando me exhibo, hay pudor, hay algo que no quiero mostrar. Cuando expongo, pongo lo que quiero mostrar, ¿no? Entonces ahí también hay una cuestión interesante para ver. Cuando me exhiben, cuando me exhibo, es porque el otro me arroja a mostrar algo que no quiero. Cuando expongo, lo controlo entre comillas, pongo lo que quiero. La línea es pequeña, ¿eh? Y eso pasa un poco con las redes sociales. Por un lado es, si hice una cuestión de payaso y me funcionó, voy a seguir haciendo cuestiones, pero también puede ser al revés, la burla, ¿no? La crítica, la exclusión, la segregación, las dos cosas. Entonces, ese es el límite que de pronto decimos, ¿a dónde está? ¿No? ¿A dónde está? Entonces, si bien no te estoy respondiendo en concreto, te estoy dejando más preguntas. Aquí hay una pregunta y luego... Realmente es más bien una duda. Cuando usted hablaba de que el lenguaje, aún antes de que existieran las redes sociales y todo esto, es virtual, ¿a qué se refería? A mí no me quedó claro porque la verdad es que para mí fue esto novedoso. Y tiene toda la razón en preguntarme, ¿no? Y porque es complejo. Es virtual porque, se lo voy a decir de una forma muy sencilla. El lenguaje es la manera en que podemos comunicarnos y relacionarnos unos con los otros y hacer una comunidad, ¿sí?
pero no tiene que ver con nada material. No es cuerpo, no es material, no es esencia. Entonces el lenguaje es lo que interpreto de lo que el otro me transmite. Es lenguaje, no es material. ¿Sí? Sí, sí. Claro, gracias. Hay varias participaciones, les pedimos ser concretos, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Súper interesante toda la charla y viene a mi mente una frase que es innovar o morir. Y pienso que, tal como lo dijo Vygotsky, somos seres sociales, necesitamos ser sociales, necesitamos el lenguaje. Y parte del lenguaje hoy en día son las redes sociales, es lo virtual, la IA. Entonces no podemos cerrarnos a decir si es bueno o malo. Justo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tengo un bebé de 3 y un niñote de 17. Entonces eso me ha ayudado bastante a entender ambos extremos y estar en un punto, digamos, medio, para entender a lo que viene y entender lo que ya está. Entonces pienso yo, ¿qué voy a hacer como madre con esto que tengo ahora? No puedo negarme, pero tampoco puedo ser indulgente. ¿Ok? Necesito entender. Creo que el entender es el poder que tenemos, el entendimiento. Y bueno, pienso, como padres, qué herramientas podemos utilizar, o como seres, porque también soy tía, también soy hija, también soy un ser social, ¿cómo podemos ayudar a que ese tipo de conductas de aceptación se transformen en algo que nos pueda ayudar? Ejemplo, en el trabajo. Si yo quiero que alguien me vea como profesional, si yo como futura psicóloga quiero que me vean como futura psicóloga, ¿qué es lo que quiero proyectar? ¿Cómo me voy a proyectar? Porque hoy en día las redes sociales son súper importantes, no podemos dejarlas atrás, o sea, realmente por ahí nos ven, estamos al escudriño público. Entonces, ¿cómo darle la vuelta para tomarlo a nuestro favor, en lugar de ser expuestos como aceptados, simplemente para poder influir en nuestra forma de ser, que sea congruente? ¿Cómo podríamos? Bueno, de entrada, qué bonito poder tener la posibilidad y la experiencia de tener esos extremos. Claro. ¿No? Es una gran oportunidad. No sé cómo, pero, o sea, no sé, no sabría decir cómo, pero sí creo que una de las herramientas, bien dices, hay que entender. Yo diría, hay que entender y hay que pensar, y hay que preguntarnos, ¿no? Unos con otros, ¿no? No necesariamente buscar una respuesta absoluta ante las cuestiones. Como bien dices, no es una cuestión de bueno o malo, es una cuestión ética, no moral. No es una cuestión que califica, sino una posición ética que nos permite ubicar los lugares, entender los lugares que ocupamos, así como soy madre, pero soy tía, pero trabajo, pero estamos en muchos lugares, ¿no? A mí me parece que esta línea difusa entre lo íntimo y lo externo o lo público, ¿no? Eso que dices, ¿qué quiero proyectar? Eso que quieres proyectar no necesariamente es algo que no sea parte de ti. O sea, aquí no hay hipocresía, no es que enseñe una cara porque tengo otra. Todas esas caras son mías. Las del monstruo y las de la dulce princesa. O sea, es decir, por decir extremos, no es que escondan, no hay escondite, somos todo eso que cohabitamos, ¿no? Que tiene que ver con una, lo voy a decir así, con una coexistencia de todo, ¿no? Entonces, me parece que no es que yo tenga que proyectar algo que no soy. Lo que hacemos tiene que ver con lo que pensamos, con lo que entendemos, con lo que nos gustaría, pero que eso también tiene que ver con la exigencia social. Es decir, lo voy a decir así, y va a ser a lo mejor tema para otra plática. El inconsciente, la psique, nuestro mundo psíquico, es social, no es individual, es social, porque no se puede
o no puede operar sin los otros. Esto no es individual, somos sujetos sociales y operamos incluso en la intimidad de manera social, porque estamos arrojados por el mundo de la cultura. Nos da para mucho, eso nos da para mucho, es muy interesante, pero creo que por ahí podría contestar. Buenas tardes, no tuve la oportunidad de estar desde el inicio, pero sin embargo cada una de las preguntas me llevó como a muchas más preguntas, pero la principal fue cuando tocaron el tema sobre los videojuegos y yo me puse a pensar bastante si en este nuevo ciberespacio los videojuegos podrían funcionar como esta parte de proyección del inconsciente. Sabemos que pues antes los niños a través del juego expresaban el inconsciente. ¿Qué sucede ahora cuando a los niños nacen con tabletas en la mano? ¿De qué manera pueden proyectar su inconsciente a través de eso? Y lo veo también en la clínica, ¿no? Y si eso pudiera haber como un conflicto pues intrapsíquico, ya que al tener pues de estas dos realidades en el mismo pues como sujeto, por así decirlo, podría generar alguna crisis demasiado fuerte al momento de, se ha visto, ¿no? En pequeños que de repente les retiran las tablets o los celulares, que generan crisis de verdad increíbles, ¿no? Pues que de verdad pareciera que se les está acabando el mundo, y es que realmente quizás así es, ¿no? O sea, ellos están en un mundo virtual y de repente se les queda arrebatado ese mundo. En cómo conflictuaría a un adolescente después de estar, por ejemplo, despedazándose, por así decirlo, y más aparte despedazar el mundo interno, el mundo externo y el mundo virtual. Si eso podría generar alguna, no sé, alguna patología. A ver, son muchas cosas, ¿no? Una pregunta que cabe en muchas otras, ¿no? Me voy a ir de lo último a lo primero, ¿no? Para comentarlo rápido. Cómo cada joven, cada adolescente o cada niño vive eso es singular, ¿no? Es decir, por supuesto que en un videojuego pueden matar, o pueden inscribirse en la violencia, lo que en la vida real no. Que eso nos preocupa por los límites, por supuesto que sí, ¿no? Pero el mundo virtual permite cuestiones que en la realidad no se pueden llevar a cabo así, o no se tendrían que llevar a cabo así. Desafortunadamente pueden pasar, a veces se nos confunde, ¿no? Lo que vivimos en la realidad. Pero cómo cada sujeto lo vive depende de una historia que lo cobija. Entonces, otra vez no podríamos hablar ni siquiera de una patología, y no podríamos, porque tendríamos que meternos a una historia en particular, ¿no? Me pareció interesante lo del inconsciente, ¿no? El inconsciente aparece y tiene efectos. No lo vemos de manera, aparece con ciertos efectos que nos da pistas por ahí para leer, ¿no? Pero no es una caja de Pandora que de pronto descubrimos. Entonces no podríamos decir que los videojuegos son el inconsciente. No podemos decir eso, ¿no? Porque el inconsciente no tiene que ver con una cuestión en que se proyecta así, no, tiene que ver con otra lógica, ¿no? Entonces, no confundamos que cuando un niño se mete en videojuegos porque está viviendo inconscientemente. Hay que tener mucho cuidado, no para nada, ¿no? Entonces hay que ir ahí como en casos particulares. Lo que es interesante es que el inconsciente sí tiene una lógica, pero esa lógica se lee, vamos a ver, lo voy a decir, se lee con la historia de cada sujeto a partir de que se decida
ese sujeto, darle lugar a algo de esa historia, ¿no? Eso es muy diferente a que, pues por supuesto nos preocupa cuando un niño se mete en los videojuegos y tal, ¿no? Pero habría que ver qué está pasando ahí, ¿no? Habría que ver qué está pasando ahí de manera particular. Y eso es lo que hacemos en la clínica, ¿no? Eso es lo que hacemos en la clínica. Pero no podemos otra vez generalizar. Vamos a tomarnos unos 5 o 10 minutitos más para preguntas. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues me parece muy interesante esta ponencia, justamente por el fenómeno que se está convocando en estas últimas intervenciones, que es el de la identidad, ¿no? Y particularmente la ilusión que esta llega a generar individualmente, ¿no? ¿A qué me refiero? A que justo pues todo el mundo intenta buscar una imagen a la cual adherirse para obtener una respuesta, ¿no? En el sentido de buscar un cómo, un porqué, algo que oriente, ¿no? Desde cierta imagen, desde cierto punto de la mirada a todas estas situaciones, que justo es lo que se está planteando, ¿no? Abro con esta circunstancia porque justo la cuestión de la identidad también me llama mucho la atención. Ya lo decía Lacan, pues justo todo eso es social, ¿no? Y se construye a partir del retorno de la mirada del otro, ¿no? Hacia eso que, pues que uno espera que el otro vea, como me han preguntado, pero también lo que otro de pronto ahí se pone a interpretar, ¿no? A lo mejor quiere esto, a lo mejor quiere otro. Y de hecho tengo un ejemplo al respecto, ¿no? Por ejemplo, en un caso clínico que estoy trabajando, un chavo, justamente, ¿no? Que son chavos, adolescentes. Y hace mucho juego de luz y sombras con su ciberespacio, ¿no? Porque me dice, no, es que yo puse una historia, pero esperaba que la viera tal persona, pero que no me escribiera, pero así ya después yo me desaparezco y cierro mi cuenta y luego la vuelvo a activar. Y digo, órale, ¿no? Es como cansado estar jugando a eso, ¿no? Esas presencias, ausencias de un lado a otro. Entonces estoy de acuerdo con esto que dice, ¿no? De que todas esas máscaras que llegamos a ponernos somos nosotros, o por otro lado, ninguna de esas somos nosotros, ¿no? Y en este aspecto, pues esa misma pregunta la lanzaba a esto que comentaba del lenguaje y la virtualidad, ¿no? Es muy interesante, yo también lo había pensado así en su momento con estos textos que salieron después de la pandemia. Por ejemplo, José Pérez Pulgarcita tiene ahí unos ensayos bien interesantes al respecto, ¿no? Pero yo ahorita me preguntaba justamente, bueno, para no caer en esa ilusión de que es como similar, ¿cuál es la diferencia entonces que pudiésemos marcar entre este uso previo a la digitalización del lenguaje y posterior, ¿no? Decía usted ahorita contestando esta pregunta, ¿no? Es más como, no es material, ¿no? Es más allá de eso, es una cuestión en la que se interpreta lo que se está diciendo todo esto, ¿no? Entonces, concretamente, ¿cuál sería esta diferencia que usted podría mencionar sobre este lenguaje virtual previo a la digitalización y posteriormente este lenguaje que se empieza a usar en la digitalización? No sé si me entienden. Gracias. Muy interesante la pregunta a la cual llegas, ¿no? Que es muy interesante. De entrada yo podría decir que el lenguaje es lenguaje. Es decir, no hay un lenguaje pre, ¿no? Y un lenguaje post. No. Es decir, porque el lenguaje tiene que ver con la cadena significante, con el discurso. Entonces, ¿cómo el discurso se inserta en una época? Eso es interesante. Entonces, el discurso tiene que ver, ¿no? El lenguaje es lenguaje, pero a la vez, ¿cuáles son los significantes de la época? Son los que nos van a permitir acercarnos a esa época de otra manera. Ahora la parte digital tiene que ver evidentemente con ese significante, ¿no? Ese significante, ¿no? Por ejemplo, siempre ha habido malestar. Freud hablaba del malestar en la cultura. Los malestares van cambiando, pero malestar hay, ¿no? Los malestares, los dolores, los sufrimientos siempre han estado en la humanidad, que cambian la forma,
de manifestarse por el movimiento de la cultura, sí, y de la época y de la historia, es un cruce de elementos, sí, pero entonces yo te podría decir que el lenguaje es lenguaje. Los significantes son los que nos permiten entender o cuestionar o preguntarnos sobre la época. La tecnología hoy nos convoca en esta charla. Esta charla a lo mejor a principios del siglo no hubiera tenido lugar. Así. Había otras cosas, ¿no?, que preocupaban a la humanidad. No sé si por ahí te cuento. Buenas noches. Bueno, igual yo llegué un poco tarde. Mi pregunta es, bueno, volviendo al caso de los adolescentes, ¿no?, que mencionaban sobre la permanencia, ¿no?, de estar con los otros, ¿no?, donde salían y se divierten, que van a fiestas, tal vez igual pues ya toman, no sé, drogas o así, ¿no? Es decir, antes salían, tal vez en ese momento pues conozco personas, ¿no?, que se la pasan encerrados, que no quieren salir, que les gusta jugar pues los videojuegos, ¿no? Claro. Fui construyendo un pensamiento, una teoría, no lo sé. Si se podría decir que el adolescente antes, su satisfacción de sacar estas funciones con el otro a través de salir y relacionarse, así físicamente, su objeto de satisfacción es el otro, ¿no? Pero en este caso, tal vez ya con todo esto de lo virtual, ahora tal vez su satisfacción podría decirse que ya es la realidad expuesta y no exhibida de uno y del otro. Es interesante. No sé si podríamos hablar que sí es su satisfacción, pero sí podríamos pensar que es un elemento actual de vínculo, ¿no? Y como es un elemento actual de vínculo, digamos, en la actualidad se encuentra una forma de comunicación, de recreación, incluso de sufrimiento también, ¿no? Esta cuestión que le decimos en psicoanálisis gozosa a través de la tecnología. Entonces, sí es un elemento de convivencia social, sí lo es. No es el único. Es decir, que exista no quiere decir que lo otro ya no exista, ¿no? Que está pasando, sí, pero es un elemento de convivencia social que tiene unas particularidades. Yo me preguntaría, y con esto dejaría aquí la plática como para pensar, y dejaría con una pregunta que tiene que ver con eso, pero que le iba a plantear. La virtualidad nos permite convivir, nos permite hablar, nos permite hacer lazo. También nos permite poner dolores, poner sufrimientos, ¿no? Y hablar de todo esto que nos angustia. Yo dejaría la pregunta: ¿y el cuerpo dónde lo ponemos en la virtualidad? Y con esto voy a cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora Liores Tarushamsky. Quiero comentarles nada más, sé que nos quedamos con algunas preguntas en el tintero, lo siento, estamos un poco encima del tiempo, pero no dejen de venir, no dejen de acercarse. Si quieren acercarse ahorita, ya la estoy viendo a la doctora, comentarla, para hacer alguna duda o algo así, pues pueden tomarnos un par de minutos y no nos lo regala la doctora. Quiero comentarles un poco la bibliografía que nos pasó. Es autores varios, estructuras pasajeras, clínica y política de las adolescencias. Se los repito, autores varios, estructuras pasajeras, clínica y política de las adolescencias, del Fondo del Campo Lacaniano, Foro del Campo Lacaniano de México, México 2020, es de FSLM, es Fondo del Campo Lacaniano de México. Giorgio Agamben con B grande, es ¿en qué punto estamos? Les pregunta, la epidemia como política.
de Adriana Hidalgo Editora, capítulo 4 y 7, Buenos Aires 2020. Los repito, Giorgio Agamben, ¿en qué punto estamos? La epidemia como política. Adriana Hidalgo Editora, capítulo 4 y 7, Buenos Aires 2020. Y espero pronunciarlo bien, es Byung-Chul Han, que es La emergencia viral y el miedo del mañana. Publicado en El País, marzo 2020. Lo repito, es con B grande, es un nombre oriental, B-Y-U-N-G, Byung-Chul, así como suena C-H-U-L, Han, H-A-N. La emergencia viral y el miedo del mañana, publicado en El País, marzo del 2020. Y bueno, pues nada, compartir la bibliografía, somos una biblioteca, la idea es que también regresen ustedes a los libros, los invito a que vayan a los cientos. Sí, la idea es eso, nosotros también hacemos luego mesas bibliográficas y demás para vincularlos y que el conocimiento sale de los libros a ustedes y queremos que regresen también a los libros, ¿no? Los invitamos a que conozcan las colecciones de Piso 7 y que también vayan a conocer nuestro acervo de ciencias sociales y psicología. Bueno, invitarlos. Hacerles como una breve observación más. El jueves 24 de octubre les había dicho que vamos a tener la descolonización del aparato psíquico con Jonathan Silva en este mismo lugar, a esta misma hora. Es jueves 24 de octubre de 5 a 7 aquí en el Mezanín Norte. Y el 7 de noviembre, o sea 15 días después, vamos a tener un hilo de escritura entre psicoanálisis y literatura con Cristina Pressman. Recuerden, jueves 7, un hilo de escritura entre psicoanálisis y literatura, Cristina Pressman, aquí de 5 a 7. Comentarles, creo que no se los dije y es por lo cual se hizo una adaptación en octubre, me acaban de recordar, es que el 12 de octubre, ya no es el Día de la Raza, creo que es Día de los Pueblos Indígenas, no sé. El hecho es que se volvió una fecha de estas raras mexicanas de usos y costumbres y la biblioteca cierra a la 1 de la tarde. Por eso no vamos a hacer el diálogos sociológicos el 12. Lo que va a pasar es que el día sábado 19 y el sábado 26 vamos a tener consecutivos los diálogos sociológicos. Sábado 19 vamos a hablar de moda y consumo, una perspectiva sociológica, y el día 26 vamos a hablar de la división de hombres y mujeres en el metro, una medida parche ante el acoso. Y por lo tanto, algunas actividades también se nos recorrieron así, ¿no? Nada más por eso comentarles. Tenemos también, si les interesa el cine soviético, es algo muy raro que estamos haciendo. Es un cineclub, es otro experimento más. En sala 11 del piso 7, el sábado 19 y también el sábado 26, por lo mismo del 12 de octubre, vamos a tener dos películas. Ponemos la película, está en ruso y está con subtítulos en español, y al final tenemos un cine debate dirigido por Israel Cruz, que es un director de Hueque. Entonces, también si les interesa, esto va a ser en sala 11, estos sábados 19 y 24, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, que es 2 horas de película, hora y cachito, y el debate. Y bueno, pues nada, seguirlos invitando a que vengan. Muchas gracias, doctora. Quisiera que le dieran otro fuerte aplauso.